Tan amables. Agradezco mucho a la directiva de Educación Cristiana, los presbíteros Fernando Figueroa y Vicente Castillo, que me conceden este privilegio de compartir con ustedes un tiempo de vida en la palabra. ¿Y ya tienen el texto bíblico? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿no puede qué? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿no puede qué? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Fíjense bien, está hablando de los maestros. ¿Qué hacemos los maestros? Lo que sabemos, hablamos. Y los maestros, lo que hemos visto, testificamos. Y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y esta es la palabra de Juan, es la aplicación de Juan o la reflexión juanina a la conversación. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, por favor, danos la riqueza de tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias. Tomen sus lugares, por favor, son tan amables. Vamos a tomar esa frase bíblica donde dice que Jesús le responde: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Están hablando dos maestros. Y vean la diferencia que hay entre tú eres maestro y no sabes. Pero la afirmación del maestro sobre sí mismo comienza con dos amenes. Amén, amén. De cierto te digo. Lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Una certeza expresada doblemente allí. Juan está viviendo en la etapa de la ancianidad. Ya tiene más de 50 años de haber conocido a su Señor y Salvador Jesucristo. Está viviendo ahora en lo que se conoce como el Asia Menor, radicado, se cree mayormente allí en Éfeso, la capital de esa zona de Asia, la ciudad más importante. Está la iglesia creciente que fundó seguramente Apolos o alguno de los discípulos de Juan, a la que después llegó el apóstol Pablo a confirmar y consolidar e incrementar la expansión de la iglesia.
en la que se estableció después ahí Timoteo como obispo, la que fue visitada por los grandes predicadores del primer siglo y que ahora estaba en un crecimiento impresionante, pero que a la vez se habían colado a la iglesia personas que venían de diferentes trasfondos filosóficos y teológicos, doctrinales, y que habían de alguna manera leudado y confundido a muchos creyentes. Y Juan está vivo y la gente le pide a Juan que les dé por escrito el testimonio que él narra, que él repite continuamente, para que les dé un argumento teológico de primera mano, de un apóstol directo de Jesucristo, para que ellos puedan consolidar su doctrina y defenderse de la invasión de doctrinas extrañas. Había algunas filosofías importantes con las que batallaba la iglesia a la que Juan le dirige su evangelio. La filosofía griega, que en Éfeso tenía allí grandes academias. Los filósofos escogían las ciudades estas principales y más como Éfeso, que era una ciudad cosmopolita importante. Allí estaba una gran academia, allí estaba un departamento de jurisprudencia de la Basileia del reino. Allí estaba un importante destacamento de los romanos, tenían un circo romano y un gran mercado. Y los filósofos allí ponían sus academias y captaban discípulos, alumnos. La filosofía griega estaba fuerte en Éfeso. Y algunos de los filósofos que llegaban a la iglesia se convertían, pero seguían teniendo resabios de su filosofía. También tenían el problema con la gente que se convertía y venía del judaísmo, pero seguían manteniendo también fuerte la tendencia judaica, y especialmente estaban los fariseos apostados allí en Éfeso y también estaban afectando a la iglesia. Por otro lado, estaba fuerte ya para ese tiempo el germen gnosticista, que aunque los libros de historia de la iglesia generalmente como Holborn y ellos lo ubican hasta el segundo siglo, ya desde finales del primer siglo podemos ver el germen del gnosticismo, que negaba la encarnación de Jesús, que negaba la divinidad plena de Cristo, que lo reducía a un ángel o a una emanación de Dios, y le negaba la completa divinidad y la absoluta humanidad también. Y ya estaba allí afectando a la iglesia y confundiendo. Y por otro lado, en Éfeso también había problemas, ya de hecho en toda la iglesia, pero allí a los que Juan les quiere dar los argumentos, estaban siempre destacando algunos protagonismos o algunos grupos que hacían protagonistas de la fe a ministerios eminentes. Por ejemplo, siempre fue una sombra de la iglesia donde quiera que iba la figura de Juan el Bautista. Y se le daba mucho énfasis, más en Éfeso, porque los que llegaron a fundar la iglesia de Éfeso fueron discípulos de Juan el Bautista. Así lo hace Lucas al conectar la fundación de Éfeso con la llegada de Apolos a ese lugar. Y la aparición de el gran Apolos, el hombre que se conoce como el más elocuente de los predicadores, que hacía ver chato a Pablo, que hacía ver a Pablo como un gran teólogo, pero torpe en su expresión, porque Apolos tenía pulimentación teológica, pero aparte su oratoria era de un mayor nivel, venía de Alejandría y tenía un dominio tal de las escrituras que convencía a la gente con las escrituras del Antiguo Testamento de que Jesús era el Cristo, y que tuvo la dicha, la fortuna de encontrarse con Aquila y Priscila, que al escucharlo quedaron tan impactados y quisieron compartirle más exactamente el camino del Señor. Por eso hay mucha referencia a Juan el Bautista en el escrito de Juan el Evangelista. Los primeros 3 capítulos hace varias referencias para decir que Juan no es la luz, es un testigo de la luz.
que Juan no es el Cristo, no es Elías, no es el profeta. Es el que viene anunciando a Cristo, y Cristo es el Hijo de Dios. No es el esposo, es el amigo del esposo que se goza cuando ve que la esposa se le entrega. Es el que tiene que menguar para que Cristo vaya creciendo. Todo eso lo hace Juan para argumentar y para darle a la iglesia una vacuna contra la gente que quiere hacer un protagonismo de Juan el Bautista y que quieren equipararlo con Cristo, porque si de algo son celosos los evangelistas es del cristocentrismo. Nadie debe ser igualado ni equiparado con Jesucristo. También la figura de Pedro era una figura prominente por aquellos momentos, y hasta la figura de Pablo. Total que todos los que hacían este tipo de tendencias y confusiones en la iglesia, ya sea de las filosofías, doctrinas, teologías, todos tendían al elitismo y al exclusivismo. Se sentían que había un grupo superior en ellos que era parte de la iglesia, pero que eran una especie de élite en la iglesia que nadie podía alcanzar. Los helenistas se sentían los dueños de la sabiduría del mundo. Los teólogos se sentían, los judíos, los dueños de la revelación. Los gnósticos pensaban que eran la crema innata de la iluminación. Y los del protagonismo de los héroes de la fe o los creyentes sentían que ellos estaban adheridos a una verdadera línea teológica conservadora, que era la que tenía en realidad la salvaguarda de la iglesia y su seguridad en sus manos. Y la iglesia estaba siendo dividida y confundida por todo este elitismo y exclusivismo dentro de los grupúsculos que se abrían en la congregación. Y el Evangelio de Juan lo que hace es llevar a toda la gente a un cristocentrismo para decirle que Jesús es uno y que Jesús es único. Que todo lo que la iglesia tiene en Cristo es suficiente, bastante, y que no se necesita nada afuera de Cristo. En Él estamos plenos y completos. Es el único que puede satisfacer todas las necesidades que se buscan en la filosofía y en la teología de los creyentes, de cualquier corriente. Juan trata temas muy importantes. Es un teólogo judeo cristiano que está en un mundo helenizado y que toma los conceptos de la filosofía helenista, los conceptos de la teología cristiana, incluso algunos conceptos que manejaban los gnósticos, pero todos esos conceptos los refiere a la persona del Señor Jesucristo. La búsqueda de los filósofos y de los teólogos tiene varios elementos importantes, y para Juan todos esos elementos están concentrados en la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Qué buscaban los teólogos, los filósofos? ¿Qué buscan los maestros? Buscaban la metafísica, lo que está más allá de la física. La investigación de la ciencia primera, de la causa primaria, de la esencia original. Buscaban una conexión con el ser esencial. Es decir, buscaban a Dios, la causa, el origen de todas las cosas. Y en el Evangelio de Juan se dice que la divinidad, la esencia primera y originaria, está en la persona del Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y Él es la causa primera, porque por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si lo que queremos es el origen, la esencia, la causa primera, hay que entregar la vida al Señor Jesucristo, porque Él es la divinidad plena. ¿Qué buscan los teólogos, los retóricos, los oradores, los maestros? Buscan el discurso perfecto, la lógica,
la sapiencia, quieren la sabiduría, quieren la sofía, quieren la gnosis, la ciencia, porque quieren el argumento perfecto, la estructura oratoria, la retórica perfecta. Quieren tener la mejor doctrina, la que más se sustente, la más sustancial, la que deleite el oído, la que tenga toda la consistencia y la fuerza, el impacto. Buscan la doctrina, y Juan lo refiere a Cristo como el Logos, la palabra, el verbo. En el principio era el verbo, el discurso, la razón, la lógica. Y no es la lógica de un filósofo, ni es la lógica de un teólogo, ni de un fariseo, es la lógica de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y no es un verbo que tengas que andar buscando en los arcanos lejanos, en lo desconocido, en lo metafísico, porque aquel verbo se hizo carne, es el discurso de Dios encarnado, es la revelación de Dios que pudimos conocer en persona, porque habitó entre nosotros, y viéndolo y palpándolo y tocándolo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué buscaban también? Buscaban la iluminación, la luz, la revelación, el descubrimiento de los misterios ocultos, el conocimiento que no está al alcance de la gente común y corriente, sino de los grandes teólogos. Y por eso se apegaban a Juan, el más grande de los predicadores, nacidos de mujer. Por eso buscaban a los grandes filósofos, a Platón, a Pitágoras, los discípulos de ellos, tales de Mileto. Por eso estaban buscando fariseos que tenían la crema innata de la tradición judía y la ley. Pero para Juan, si quieren iluminación y si quieren revelación, todo ello está en Cristo. Porque hay gente iluminada, es innegable, pero Cristo no es iluminado, Cristo es la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas le hicieron los mandados a la luz, no prevalecieron contra ella. Y cuando vino Juan, la gente lo quiso confundir con la luz, pero él no era la luz, sino vino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre aterrizó en este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, que reconocieron su luz y se iluminaron con esa luz, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más buscaban los filósofos? Buscaban la verdad esencial. La filosofía es el amor por la sabiduría. La sabiduría pura, la verdad esencial, no contaminada, antes de que pasara por los cerebros corruptibles del ser humano. Y andaban buscando la verdad inmaculada. Todos querían encontrar la verdad irrefutable, y la gente andaba buscando maestros que estuvieran más cerca de la verdad para plegarse a ellos y sentarse a sus pies. Los filósofos le llamaban la aletheia, esa verdad. Y Juan dice que la aletheia, la verdad, es Cristo. No está en Cristo, es Cristo. Los otros andan buscando la verdad, y Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es. Las palabras que yo os he hablado son verdad y son vida. Porque era el otro elemento y el otro factor que los filósofos y los teólogos siempre andaban buscando: la verdad que da vida. Como dice Miguel de Unamuno, cuando le preguntaron ¿cuál es tu religión?, él respondió: mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad.
Era lo que buscaban los filósofos, la vida. ¿Cuál vida? La vida inmortal. Le sacaban a la muerte, querían la inmortalidad, porque buscaban la trascendencia. Y para Juan, la vida está en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la vida. Y Cristo Jesús imparte la vida. Es la vida primero. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Aparte, imparte vida natural, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero imparte vida sobrenatural, espiritual, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida. ¿Y qué clase de vida? Vida eterna. El Zoe, pero no cualquier Zoe, el Zoe aionios. La vida eterna, que no solamente tiene que ver con prolongación cuantitativa, tiene que ver también con un carácter cualitativo, porque la vida cualquiera la tiene, pero la vida eterna solo la tiene el que es eterno, es Dios. Vida eterna no es solo que dure para siempre, sino es una vida de calidad, una vida de otro nivel, de otra jerarquía, una dimensión superlativa. Por eso cuando Jesús ofrece vida, no ofrece cualquier vida. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? Otro nivel de vida. Y para Juan, en su argumentación, es importante dar testimonios de lo que él está hablando. Y dentro de los testimoniales que Juan consigna, está este encuentro con un fariseo que se llama Nicodemo, que es un rabí, es un didascalos de Israel, es un hombre que pertenece al cuerpo doctoral de los judíos, miembro del Sanedrín, reconocido como un arcón, un príncipe de los judíos, un gobernante. Y en el encuentro de estos dos grandes maestros de distinta jerarquía humana y también de distinta jerarquía espiritual, Juan nos brinda algunas lecciones importantes. Jesús es reconocido por Nicodemo como maestro. Cuando Nicodemo llega a él de noche, se acerca y lo llama rabí. O sea, Nicodemo tenía ya un convencimiento interno de que Jesús era algo sobrenatural, algo más allá, que rebasaba su conciencia, que no podía explicar del todo, pero había llegado a algunas conclusiones analizando los hechos y la trayectoria de Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro, didascalos. Le adjudica procedencia divina. Sabemos que has venido ¿de dónde? De Dios. Le adjudica señales y obras que manifiestan unción y respaldo divino de otro nivel. Dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y llega el momento en que Nicodemo empieza a hacerle preguntas a Jesús, y eso equivale a ponerse bajo su cátedra. Porque no llega para probarle, como aclaran los evangelios de otros que llegan y le hacen preguntas para hacerlo caer. No, Nicodemo empieza a hacer preguntas evidenciando primero su ignorancia, pero otra su hambre de un conocimiento genuino de la persona de Jesús. Por otro lado, Jesús también reconoce a Nicodemo como el maestro. En el versículo 10, Jesús le dice, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? No está cuestionando que sea maestro, está cuestionando su conocimiento. Pero Jesús lo exhibe como un maestro que sabe hacer teología, pero carece del factor esencial de la experiencia. Si sabes teología, pero no has nacido de nuevo. Lo cuestiona porque es un maestro que tiene
teología elevada, pero que ignora los fundamentos. Sabe sacar conclusiones teológicas, sabe hacer inducción y deducción, observación, sabe llegar a conclusiones sintéticas y analíticas sobre la persona de Cristo, pero en realidad no tiene los fundamentos, el fundamento esencial, la vivencia, la experiencia de lo que es el reino de Dios en su persona. Jesús lo señala como un didascalos, un maestro que tiene conocimiento teológico, pero que carece de fe. O más bien, llega el momento en que Jesús lo exhibe como una persona que piensa tener altura teológica, pero que se muestra incrédulo ante los conceptos más básicos de la fe que tiene que ver con el reino de Dios. De esta lección, lo primero que aprendemos es el principio de que como maestros reproducimos lo que somos. No podemos producir ni reproducir lo que no somos. Os es necesario nacer de nuevo. Dicen que las palabras son importantes, pero las obras son más importantes que las palabras. Pero la esencia y el carácter es más importante que las obras también. Lo que Jesús dijo es importante. Lo que Jesús hizo es más importante. Pero lo que Jesús es más importante. El que sabe lo que Jesús dijo tiene teología. El que reconoce lo que Jesús hace puede tener un conocimiento teológico más avanzado todavía. Pero el que reconoce lo que Jesús es, que es el Hijo de Dios, que es la vida, la verdad, tiene salvación y vida eterna en el reino de Dios. Es otro nivel. Y para reproducir